Aquí está. Pues bienvenidos, bienvenidos a esta sesión número 60 y tantas, o no sé cuántas vayan, pero bienvenidos, bienvenidos. Y hoy vamos a hablar un poquito de la mente. Vamos a hacer un poquito el contexto para hablar de la mente. Después nos pasamos a poder, para que podamos continuar de lo que venimos hablando la semana pasada de la culpa y cerramos en la parte biológica, cómo está afectando el tema de la culpa y otras emociones a la parte biológica, ¿vale? Bien, um, ¿qué es la mente? Quiero arrancar con esta parte. ¿Qué es la mente? Un día yo se los había explicado que la mente no tiene que ver con el cerebro. A veces se confunde con la inteligencia, de hecho. A veces se confunde con los pensamientos, con el cerebro, con la parte biológica. Yo te había dicho que el cerebro como tal, el cerebro es un vehículo de expresión de la mente, ¿ok? La mente es algo que recubre el cerebro, pero baja en toda la columna vertebral hasta el coxis. La mente es una energía, ¿sí? Y que nosotros, si no, cuando nosotros cambiamos la mentalidad, cuando nosotros descubrimos todo lo poderoso que puede ser la mente, pero ojo, nosotros no somos mente, ahí viene otro tema. Cuando nosotros descubrimos el poder de la mente, podemos hacer cosas muy grandes. De hecho, en la antigüedad había personas que podían, los mentalistas, de hecho todavía, ¿no? Uno de mis socios que estuvimos trabajando algunos años, él es mentalista. Y aguas con eso, porque la gente que utiliza la mente puede mover cosas, puede hacer cosas, puede aprenderse muchas cosas, puede hacer cosas extranormales, pero aguas, porque cuando tú mentalizas tanto algo podrías lograrlo, pero entonces te conviertes solo en mente y nosotros no somos mente. Ahí es el tema en donde nos perdemos de lo que es el ser, de lo que es la esencia, de lo que es el amor. ¿Ok? Entonces, eh, la inteligencia es un atributo de la conciencia. Y entonces aquí viene la pregunta, bueno, Martín, ¿y qué es la conciencia? Apenas le hicieron una pregunta a una persona en una conferencia en donde un filósofo contradijo a un emprendedor que de hecho se está convirtiendo en enemigos de los emprendedores, de los coaches, de los... y entonces en algún momento lo atacaron y le dijeron, lo que pasa que a ti, filósofo, a ti te hace falta conciencia. Por eso eres una persona que agrede, que contrapone, que confronta. Y este filósofo pregunta y dice, ¿y qué es la conciencia? Con eso lo mató, ¿sí? O sea, no puedes preguntar que me falta algo cuando ni siquiera sabes lo que me falta, cuando ni siquiera sabes qué es lo que es, o sea, qué es una cosa u otra. Y entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es luz, ¿sí? La conciencia solo como tal es luz. Y entonces cuando nosotros requerimos conciencia, requerimos iluminar nuestra mente, iluminar nuestra vida, iluminar nuestro camino. ¿Ok? Entonces, si nosotros pudiéramos ejercer un poquito más allá de las capacidades que ya tenemos, o sea, pudiéramos echar mano de la inteligencia y las capacidades que tenemos como ser humano, podríamos avanzar en la vida de manera extraordinaria. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué está pasando con nosotros como ser humano? Nosotros solamente conscientemente estamos utilizando el 3%. Conscientemente, nosotros en este consciente estamos utilizando solamente, bueno, hay autores que dicen que ya usamos el 5% de conciencia. Lo demás es inconsciente. Y ese es el tema, que nuestro sistema nos tiene atrapados y en este sistema en donde estamos atrapados, solamente estamos utilizando de un 3 a un 3, de un 3 a un 5% de consciente. Pero ojo,
Con esta luz que tenemos es suficiente para poder trascender cosas maravillosas. ¿Ok? Entonces, estamos profundamente condicionados por nuestra programación. Ese es uno de los temas por eso estoy haciendo contexto de esto para poder entrar a la culpa. Esta programación que tenemos, cultural, de antaño, de nuestros ancestros, ¿qué es lo que está haciendo? Esta gran programación es el que nos está llevando a esa culpabilidad. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿de dónde viene el origen? ¿De dónde viene el origen? ¿De dónde sentimos a veces tanta culpa? ¿Por qué a veces todo pareciera que está condicionado por la culpa? Y entonces, ¿por qué nos sentimos culpables de una cosa, culpables de otra cosa? Ahorita les voy a explicar cómo usamos la culpa, cuál es la proyección que tenemos, las necesidades de liberarse de alguna manera, del cómo podemos liberarnos de la culpa, el cómo somos adictos a la culpa, a la victimez. Entonces, ¿qué requerimos? Trascender esa culpa. Bien, al final, solo estamos condicionados a algo que se llama programación, a algo que se llaman creencias. Y pareciera que cada vez hablamos de lo mismo y pareciera que son temas que ya conocemos, pero seguimos regándola. O sea, pues es que eso ya lo sabía. Pues es que apenas vi un curso y ya me lo dijeron. ¿Cuál es el tema? Que hasta que hasta que seamos conscientes de lo que vivimos día a día y hasta que nosotros no podamos trascender esta programación cultural, ancestral, que tenemos a veces en nuestra bioquímica, que tenemos en el ADN, no podremos empezar a ser feliz, podemos estar en paz. Porque mira, cuando, por ejemplo, hay gente que dice, y eso se da mucho en mi familia, o se daba, hoy ya no mucho. Si tú decías groserías, pues eso era malo, eso era pecado, eso no se debía, ¿ok? Y todo lo que te ofende y todo lo que te hace feliz o todo lo que te hace sentir muy alegre y efusivo, solo es parte de tu programación. Nosotros requerimos crear un equilibrio. Cada vez que te incomoda algo, cada vez que te ofende algo, cada vez que tú crees que una persona te hace, y vámonos del otro lado, cada vez que estás muy efusivo, ahora sí me va a ir muy bien, ahora sí dice mi horóscopo que ahora sí me va a ir muy bien, ahora sí dicen los números que hoy, este año, ahora sí. Los dos son parte de tu programación, son parte de tu cultura. Cada vez que te ofende una persona y tú te sientes agredido, cada vez, ay, no, que no digan groserías porque eso es malo, solo es parte de tu programación. Esa no es la realidad. Hasta que nosotros no nos hagamos consciente, hasta que no empecemos, si no nos hacemos consciente, o escucha esta frase porque no me acordaba. Si no hacemos consciente a nuestro inconsciente, siempre le estaremos llamando destino. Hasta que no hagamos consciente a nuestro inconsciente, le dejaremos de llamar destino. Es que eso era lo que quería Dios. Es que ese es nuestro destino, pues ni modos. Pues ni modos, ya nacemos, unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Hasta que no hagamos consciente a nuestro inconsciente, dejaremos de llamarle destino. Y solamente estamos cerrados, solamente estamos ciegos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la escalerita que surge? Por ejemplo, yo me acuerdo, vengo de una familia muy religiosa y bueno, pues ya nacemos con un pecado.
Ya nacemos con culpa, nacemos culpables. Desde que naces ya eres culpable porque traes algo que se llama pecado original. Y ojo, no se llama pecado original, se llama error original. Lo que sucede con Adán y Eva, ¿sí? Nuestros padres bíblicos, a partir de ahí viene el bien y el mal. A partir de ahí viene que Dios está enojado con nosotros. Y a partir de ahí le empezamos a tener miedo a toda la parte espiritual, a todo el esoterismo. A partir de ahí viene algo que se llama ignorancia y a partir de eso ya le tenemos miedo a todo. Y entonces le tenemos miedo a Dios porque qué tal si Dios nos castiga. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el mal, porque estamos haciendo el bien. Yo me acuerdo que era yo muy niño y pues había que irse a confesar, porque antes te hacían la primera comunión desde muy chiquito. Y bueno, pues hay que irse a confesar. Y entonces el padre te decía, ¿cuáles son tus pecados? Y así, madres, puta, pues no tengo, pero pues siempre eran los mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde esa etapa, desde ese entonces traemos esta culpa. Desde ese entonces nos sentimos culpables. Desde ese entonces tenemos que sanar nuestros pecados con algo. Y entonces, ¿qué sucede con la culpa? La culpa es omnipresente, aparece por todos lados. Observa la relación que hay entre la culpa, el miedo y la vergüenza. Y ahorita te voy a explicar algo que te va a servir bastante porque la culpa tiene una gran relación con el miedo. No puede haber culpa si no hay miedo. Y eso me dispara a una vergüenza, que me da pena, me da vergüenza por algo que hice. ¿Y a dónde crees que recae todo eso? Al cuerpo físico. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? La culpa se alimenta por el miedo. Y el miedo es el gran monstruo que nos viene a despedazar. Por miedo, por miedo perdemos muchas cosas. Por miedo no nos arriesgamos a muchas cosas. Y el miedo nos lleva a la culpa y termina por sentirnos avergonzados de algo. ¿Me explico? Entonces, cualquier cosa que nos lleve al gozo, cualquier cosa que nos lleve al disfrute, cualquier cosa que nos lleve al placer, si no tenemos una autoestima alto, si no tenemos una seguridad, ¿qué crees que nos va a llevar? A la culpa. Porque si tu autoestima está afectado, ¿qué crees? Todo va a recaer en el miedo. Te da miedo por hacer algo, te da miedo por decirle algo a tu suegra o a tu esposa o a tu hijo, te da miedo decir las cosas como son, te da miedo. ¿Y qué pasa? Eso te crea culpa. Entonces, quiero como, quiero como desmarañarte un poquito más este tema del miedo, la culpa y la vergüenza. Cuando nosotros experimentamos miedo antes de hacer las cosas, ¿sí? Por ejemplo, te quiero poner un ejemplo tangible. Cuando tú tienes, cuando tú no tienes autoestima, cuando te falta esta seguridad personal, vas a empezar a sabotear todo lo que suceda en tu vida. Hay un juez interno que va a empezar a hablarte y a sabotearte cualquier cosa, ya sea proyecto, ya sea trabajo, ya sea relación de pareja, ya sea, te va a empezar a sabotear. Si tu autoestima, si tu seguridad personal no la trabajas, entonces vas a empezar a sabotear antes en, me acordé del rosario, antes en, o sea, en el presente o después, cuando tú no estás seguro de lo que quieres, cuando tú tienes miedo, cuando tú tienes una autoestima bajo, vas a empezar a sabotear antes, en el proceso y después. ¿Ok? ¿Qué es el miedo? El miedo es ceder el poder para que te controlen.
¿Qué es el miedo? Cada vez, una persona de aquí que no quiere decir su nombre, hace tiempo, hace algunos meses, tiempo me habló por teléfono porque tenía mucho miedo que lo habían amenazado. ¿Qué sucedía? Cuando yo tengo miedo, yo le cedo mi poder a otra persona. Cuando yo tengo culpa, es porque me da miedo el castigo, me da miedo lo que pueda venir. Y al final, siento que esto va a dañar algo, o mi relación, o mi trabajo, siento que va a dañar algo real o imaginario. Pero eso no es una realidad. Puede ser real o imaginario. Pero yo siento que puedo dañar algo, y eso te lo decía la semana pasada. Entonces, cuando tú tienes miedo al abandono, cuando tienes miedo, cuando traes un niño herido desde pequeño, no tienes autoestima, te sientes que no eres suficiente ante muchas cosas, tiene que ver con tu ser y no tiene que ver con tu hacer. Ay, es que hice esto y por eso me van a castigar. No, recuerda, todo tiene que ver con tu hacer y con tu ser y no con tu hacer. Y muchas veces sentimos culpa por lo que hacemos. Bien, esto cada vez te va a despertar cada vez más emociones. Si tú traes un niño herido, cada vez te va a despertar más situaciones, emociones, inseguridad, vergüenza, ansiedad, arrepentimiento. Hacia ese camino te va a llevar a sufrimiento, frustración, al miedo, a la depresión, a, no sé, al resentimiento, al odio, a la culpabilidad, a los juicios, a la tristeza, a la envidia. Pero mira, todo parte de esto. Todo parte de ir trabajando tu seguridad interna. Todo parte. Oye, Martín, pero si estábamos en la culpa, sí, hay algo que lo está impulsando y esto, por eso mi insistencia y por eso mi necedad de que trabajemos en la autoestima, de que trabajemos el amor propio, de que trabajemos la seguridad. Cuando tú estás seguro de algo, a ti te vale madre si te comiste la dona. Pero cuando eres inseguro de algo, ay, no, 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 y es que me va a hacer daño, ay, es que voy a engordar, ay, ¿sí? Todo parte de eso. Cuando tú estás en desacuerdo con algo, con tu nuera, porque pues ya la tienes en la casa y entonces tomó tus trastes o tomó tus cosas, cuando tú trabajas y tú sabes lo que eres y cuando tienes esta autoestima alto, cuando tienes esta seguridad, cuando forjas ese carácter, les dices las cosas y listo, te vas. Pero ¿qué sucede cuando no tienes este autoestima? ¿Qué sucede cuando te cuesta mucho decir las cosas? Lo dices y ¿qué pasa? Creo que estoy dañando, no es la realidad. Yo creo, la semana pasada te decía, tengo una fantasía de que estoy dañando a esa persona y entonces me crea culpa, me crea remordimiento. El autoestima es la reputación que tengo de mí. ¿Sí? El autoestima es lo que yo creo de mí. Ahí voy al encuentro de la vida. Dependiendo cómo yo me sienta conmigo, es como voy al encuentro de la vida. Es como voy al encuentro de las demás personas. Nosotros como seres humanos nacimos para asustarnos, pero no nacimos para tener miedo. Por eso un niño se asusta. ¿Sí? Le gritas fuerte y un niño se asusta. Esa es nuestra capacidad de asustarnos por lo que pasa, pero no de tener miedo. Sé que el miedo también nos ayuda, ¿sí? Pero hay una gran diferencia. Entonces, nosotros observamos una realidad que viene de una creencia. Esta creencia viene a través de los pensamientos que fuimos nosotros teniendo a través de una programación. Y con base a eso vamos tomando acciones, tenemos sentimientos. Y todo eso crea una interpretación, pero la interpretación no es la realidad. Por eso
es que nos llenamos de culpa y por eso nos llenamos de remordimiento de algo que no hemos trabajado, de algo que no estamos latentemente construyendo, de algo que no estamos, sí, insisto, trabajando. Um, Hay algo que te quiero compartir más adelante, déjame ver, ¿dónde está? Por aquí. Porque hay un libro que quiero, espero y el libro de hace 8 días lo hayas escuchado, eh, porque eso te va a ayudar bastante a la culpa y hoy te voy a recomendar otro. Hay una, hoy en día los seres humanos nos estamos peleando porque no hemos crecido. Y entonces, en mi interpretación, en la interpretación voy creando otras realidades o realidades que no son. Hay una frase que dice, mientras no creas lo que yo creo, eres mi enemigo. ¿Sí? Todo esto se trabaja a través de conciencia, a través de irnos iluminando. Si la conciencia es luz, ¿qué requerimos? Empezar a iluminar cada vez más nuestro camino, cada vez más nuestro ser consciente de lo que somos, abrir nuestra mente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces vamos a seguir interpretando realidad, nuestras propias realidades, que a veces no es una realidad, sino es mi realidad. Entonces, ¿qué requerimos? Empezar a observar mis pensamientos, mis creencias, mi programación. Pero yo no cambio mi creencia hasta que cambio mi referencia. Y no cambio la referencia hasta que exista algo mejor. No sé si me expliqué con esto. Porque los veo, la gente que tiene cámara, los veo con caritas así, ¿qué dijiste? Yo no cambio, o sea, yo no podría cambiar una creencia hasta que no cambie una referencia a la creencia. Y si esa referencia que me está haciendo referencia a una creencia de algo, o desde que soy niño a lo mejor, yo veo una referencia, ¿sí? Y yo no voy a cambiar esta referencia hasta que no exista algo mejor. Si existe una vida mejor en mi vida, ¿sí? Perdón por la redundancia, si existe algo mejor en mi vida, yo voy a referenciar eso, a tener una referencia distinta. Y si cambio esa referencia, ¡pum!, cambia mi creencia. ¿Me explico? Por eso estas clases te las doy con todo mi corazón, porque yo les había comentado que es un gran regalo. Y yo lo que quiero es que vayamos paso a pasito, que es lo que la mayoría hace. Ven al curso tal y te cambio la vida. No es posible. Por eso la gente que toma transformacionales, toma 4 meses de un transformacional y se va a su vida ya cambiado y transformado. No, señores, o sea, si no ejercen una transformación constante, en un trabajo cotidiano, no va a ser posible. ¿Sí? Entonces, los seres humanos estamos guiados, ya, eso ya te lo había compartido en alguna otra clase, en alguna otra sesión. Los seres humanos solamente estamos guiados por dos fuerzas importantes en esta dualidad en la que estamos, en esta tercera dimensión, porque en la quinta dimensión ya no vamos a estar en una dualidad. Y ojo, espérate porque vienen cosas muy buenas. Va a haber una separación de la quinta dimensión a la tercera dimensión. En la tercera dimensión hay enojos, hay dualidad, hay lo bueno, hay lo malo. En la quinta dimensión ya no existe eso. Y ojo, nos va a tocar ver algunos, nos va a tocar ver esa separación. De hecho, ya la estamos viendo. Pero ¿qué sucede? En tu mente hay ficción. Y entonces dices, bueno, pero es que dijeron que en el 2000 se iba a acabar el mundo, pero es que dijeron que iba a venir un meteorito. Es que queremos ver cómo nos los presentan en la película, en las películas. Ya lo estamos viendo, ya hay una separación. La clase pasada yo te dije, nosotros somos un punto matemático, nosotros somos energía, ubicados como en un plano cartesiano, en un punto matemático, dependiendo a la conciencia que tengamos.
Y es como nos vamos a ir juntando con ciertas personas o separando. Por eso la gente me dice, ¿y por qué tanto divorcio? Hoy no es que haya divorcios, hoy ya se están separando esta tercera dimensión y quinta dimensión. Por acá tenía yo el dato, porque es el cambio de razas. 311,040 billones de años para que cambiemos de raza. Y estamos a punto de vivir ese evento. ¿Sí? Por acá te comparto, digo, nada más como de manera rápida. Estamos en la raza, son 7 razas. Imagínate cuántos miles y billones de años. La protoplástica, protoplasmática, la hiperbórea, que fue la segunda, que ahí no usaban la mente. Ahorita te voy a decir por qué. ¿Por qué te estoy compartiendo esto? De ahí viene la raza lemur o lemur, después la atlántica o la atlante, que si saben o han investigado un poquito, se acuerdan que la Atlántida se hundió, desapareció, porque a partir de ahí empezaron a utilizar la mente. Y la mente la están usando para otras cosas que no debieran. Y ahorita estamos en la raza aria, ¿sí? Después viene la coral y después viene la séptima. Bien, pero ¿a qué voy con eso? Y ahí ya vamos supuestamente a poder trascender. Pero no te quiero complicar con esto, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? En estas primeras razas no usaban la mente, o sea, la tenían, pero no es que no la usaran porque fueran ignorantes. No, no era necesidad de usarla, no había necesidad de usarla. Hoy con la mente nos estamos separando, ¿ok? De hecho, no la utilizaban. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede hoy en día con esta parte en donde estamos en una dualidad, vivimos en una dualidad de amor y miedo? ¿Qué es el amor? Uy, aquí nos echaríamos un clavadote y aparte iríamos como hasta una discusión, porque cada quien entiende el amor de manera diferente, pero sabes, el amor es ser y permitir ser. ¿Qué es el amor? Dentro de miles de definiciones, el amor es ser y permitir ser. Por eso si tu pareja dice, gracias a Dios, me voy de tu lado, permítele ser porque lo amas. Qué bonito. Y el miedo, ¿qué es el miedo? El miedo es la cesión de mi poder. Entonces, el amor es ser, el amor es ser y permitir ser. Y el miedo es ceder mi poder. Eso es el miedo. Bien, basándonos en estos dos términos, basándonos en estas dos fuerzas, por ejemplo, en el tema de las parejas, ¿qué debe haber en una pareja? Amor, confianza y atracción. Cuando se pierde la atracción, se pierden muchas cosas. Oye, pero es que no, y no es que, ojo, y no estamos hablando de cuerpo bonito y ojos, no, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que me atraes. Tiene que haber una atracción en una pareja. Me atrae tu inteligencia, me atrae tu forma de hablar, me atrae algo, debe haber una atracción. Pero estas 3 cosas en una pareja, del amor, la confianza y la atracción, ¿qué requerimos hacer con esto y en una pareja? Elegir a mi pareja a diario. Yo te elijo a diario. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué sucede hoy con los seres humanos y desde dónde se dispara la culpa? Mira, yo debo estar en mí y si no estoy en mí, todas las relaciones de afuera serán sufrimiento. Y cuando hay sufrimiento, hay remordimiento y culpa. No sé si me estoy explicando. Entonces, por eso hago énfasis, bastante hago énfasis en el tema de la autoestima. Porque si mis niveles de autoestima son altos, yo
empezaré a ver mi interpretación completamente diferente. Entonces, los niveles de gozo o dolor son en función a los niveles del amor y del miedo. ¿Me estoy explicando? Es que de verdad veo sus caritas así como, ¿qué dice? Los niveles de gozo, escúchame, los niveles de gozo y de dolor están en función a los niveles del amor y del miedo. Si tú te amas, vas a gozar del sexo, vas a gozar de una dona frita. Si tú te amas y tienes autoestima, vas a gozar del chisme, vas a gozar de ello. Pero ¿qué pasa si no? Entonces vas a crear dolor. ¿Por qué? Porque viene del miedo. Entonces, imagina que de este lado está el amor y el miedo. Y de este lado está el gozo y el dolor. Imagínatelo. Aquí está el amor y el miedo. Y de este lado está el gozo y el dolor. Van a atravesar un campo. El amor y el miedo van a atravesar un campo traviesa. ¿Me explico? Bien. Entonces, si tú tienes confianza, vas a tener gozo sin dolor. Pero si tú tienes amor y poco miedo, vas a tener gozo con dolor. Y si tú tienes miedo constante, lo único que vas a tener es sufrimiento. ¿Quedó claro? Entonces, a partir de hoy, trabajemos en la autoestima. Para eso son estos acompañamientos. Porque si yo tengo claridad, si yo tengo apertura, entonces, ¿qué crees? Ya no le ando echando la culpa a los demás. Entonces ya no culpo a mi marido, ya no culpo a mis hijos, ya no tengo remordimiento porque entonces me hago responsable y acepto que yo he elegido ese marido, yo he elegido esta vida, yo he elegido comer así como, yo he elegido la manera en que vivo. Pero si tú tienes confianza, vas a gozar de todo, sin remordimiento y sin dolor. ¿Pero por qué surge el remordimiento? Pues por ese miedo. Y ojo, hay que trabajarlo. Ya diferentes culturas dicen que nosotros reencarnamos 108 veces y que la mayoría está viviendo la última reencarnación. No sé, no quiero ni siquiera hablar de eso, no lo sé. Y entonces hoy estamos viviendo la última reencarnación y por la cual hoy por eso se te están presentando las cosas de esta. No sé. O sea, ni siquiera me quiero meter en eso. ¿Ok? Entonces, la culpa como tal separa de la fuente. Y cuando yo me separo de la fuente, aparece el ego. Este fin de semana, el sábado pasado, que son las sesiones abiertas de cada primer sábado, hablábamos un poquito del ego, ¿no? ¿Y qué es el ego? La mente. La mente, por eso en muchas ocasiones les decía, la mente que miente. La mente es el ego. ¿Y qué es el ego? Los yoes que vamos creando, diferentes yoes. El yo envidioso, el yo soberbio, el yo, porque ego es yo. Y entonces la mente lo que hace es alimentar ese ego. ¿Sí? Mucha gente dice que para poder amar hay que sufrir y sacrificarse. Que eso es parte de una programación. Es que vinimos a este mundo solamente a sacrificarnos. Es parte de tu programación y creencias. Es que si no sacrificas algo en tu vida, jamás tendrás un futuro. Depende cómo lo veas. Yo tenía un primo político que cada vacaciones lo mandaban con el papá de mi ex esposa a trabajar de castigo por sus calificaciones. Y él nada más estaba esperando las vacaciones para ir a trabajar con su tío el carpintero porque le encantaba. Y entonces cuando llegaba con el carpintero hacía cajoncitos de bolero y hacía sillitas y le encantaba.
Y para sus papás lo castigaban. Y como castigo se iba con el tío a la carpintería. Entonces, mucho depende de la percepción que tú tengas del sufrimiento o del sacrificio. Entonces, debo hacer cosas para sacrificarme, para ahora sí tener la gloria. Bueno, pues eso es parte solamente de una programación. Y en este sacrificio utilizamos la manipulación para poder, es que yo me sacrifiqué por ti. Mira cómo me pagas. Es que mira, tanto que hice para ofrecerte una carrera y mira cómo me pagas. Ve nada más la manipulación implícita. ¿Para qué? Para crear culpa. Y entonces viene un sacrificio, esta manipulación, y termina por una enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la culpa muchas veces, nos servimos de la culpa, manipulamos a través de la culpa. Y ojo, obsérvalo con tus hijos, obsérvalo. Por eso Anthony de Melo escribió un libro que se llama Autoliberación Interna, Autoliberación Interior. Ahorita al final de la sesión te voy a pasar un audiolibro de Anthony de Melo y me encanta porque de alguna manera nosotros tenemos que liberarnos de ese juez que te decía hace 8 días, de esta dualidad, de este bueno y malo. Un día fui a terapia porque pues traía yo culpa por muchas cosas, traía culpa y me decía mi terapeuta, bueno, yo le decía, lo que pasa es que Dios está viendo todo lo que hago y no debe hacerse así. ¿Y tú crees en eso? ¿Tú crees que así va a ser? Yo le decía, sí, porque Dios me va a castigar por esto y por eso vengo contigo para liberar, ¿no? Dice, ¿sabes? Para Dios eres un chiste, para Dios es cómico lo que estás haciendo. Obvio, pues ni ella tiene cómo comprobarme eso, pero yo se lo creí y dije, es cierto. ¿Cuántas veces, y esto ya se los había puesto en algunos lives o a veces se los pongo en ejemplo, imagina que tu hijo se esconde y va a la cocina y se roba una galleta y se la guarda aquí y se va corriendo. Él, para su mentalidad, eso que está haciendo es malo y entonces debe ser castigado si lo cachan. Tú como papá, tú viste a tu hijo, tiene 4 añitos, fue a la cocina y volteó y se agarró, tú lo estás viendo desde el otro cuarto, y se agarró una galleta y se le escondió y se va corriendo. Y tú dices, tú eres su papá, tú eres su mamá, ¿qué le dirías? Ah, mi niño. ¿Me explico? Así es Dios para ti, pero todo el tiempo tu mente le está poniendo el ego en diferentes yoes, como jugamos en la vida, le estamos poniendo bueno y malo. De verdad. O sea, no es malo, no. Traes una historia. Tú traes una historia y por eso te comportas como te comportas. Muchas veces tu envidia está no justificada, pero de alguna manera trae una historia. Por eso eres así. Y si no te tratas con amor y vives en remordimiento constante, jamás vas a poder liberarte de esa culpa. Nada. Por eso la iglesia nos metió hasta el carajo todo el tiempo de lo bueno, lo malo, Dios te va a castigar, eso es malo, traes pecado original y entonces debes bautizar a tu hijo porque tuviste relaciones. Y eso es solo una interpretación. Así nos los hicieron entender para poder gobernarnos y para poder controlarnos. Imagínate cómo controlar una masa enorme de personas, pues a través del miedo, nada más. ¿Sí me explico? Bien, entonces, nuestro cuerpo todo el tiempo está girando en nuestro cuerpo por la parte interna, está girando la sangre, por la parte externa e interna está girando energía. Esos son los dos conductores que están recorriendo constantemente nuestro cuerpo.
la sangre y la energía. ¿Hacia dónde se va el tema de la culpa? Todo aquello que una persona que tiene mucha culpa, lo más seguro es que se enferme de los riñones. Y yo se los dije la semana pasada, que si yo que de alguna manera abría mi corazón con ustedes, porque los considero una familia, llevamos tantos meses aquí trabajando, y que de alguna manera se los expresaba, yo soy una de las personas que ha tenido muchas culpas. Culpas por la familia, culpas por haberme separado, culpa por la religión, culpa por no ser agradecido con mis papás, culpa por no hacer por no rezar, culpa por muchas cosas. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos la posibilidad de parar esa culpa para que no llegue al cuerpo, porque recuerda que la sangre y la energía está girando y se va a detener en un órgano. Una persona que está llena de culpa se va a enfermar de la próstata. Los hombres, por ejemplo. Una persona llena de culpa se va a enfermar de la vejiga. Una persona llena de culpa se va a enfermar de los huesos. Una persona llena de culpa se va a enfermar de la médula. Le va a afectar el oído. Se va a enfermar de hemorroides, por ejemplo. De la uretra, del oído, del ano, de los esfínteres. ¿Por qué? Porque está lleno de miedo. Y el miedo lo está llevando a la culpa. ¿Sí me explico? Y eso, por eso la medicina china eh, tiene mucho reconocimiento. Por eso los chinos comen con palitos para usar los 5 sentidos. ¿Sí? Entonces, esto te recae el estómago y te recae la vesícula. Entonces, bueno, de eso no te voy a explicar, pero lo último con lo que sí quiero que te quedes es gran parte de nuestras emociones, incluyendo la culpa, pasa por el corazón. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la ira pasa por el corazón y se va al hígado. Por eso amaneces con la boca amarga, por eso tienes aliento a veces distinto a lo normal. ¿Ok? La tristeza pasa por el corazón y se va a los pulmones. Por eso, ¿qué crees? Por eso hoy la gente se está muriendo, hoy los ancianitos se están muriendo. ¿Por qué? Porque ya no tienen alegría, ya no tienen por qué vivir. Pasa por el corazón y se va a los pulmones. La tristeza, porque están tristes, porque ya no tienen nada que hacer, porque les entristece la vida, sus nietos, el trato, ¿ok? Cuando tú pierdes a un familiar, cuando tú tienes luto y pierdes algo, ¿no? El luto no precisamente porque se muera una persona. El luto es por perder un trabajo, el luto es por perder a un amigo, el luto pasa por el corazón y se va para los pulmones. ¿Ok? Las preocupaciones pasan por el corazón y se van a los pulmones. Por eso la tristeza, el luto, cuando tienes el luto, estás preocupado, ¿qué vas a hacer? Ya se murió esta persona. Cuando tú estás en luto, estás triste y estas tres se van a los pulmones. Miedo, del miedo viene la culpa. El miedo pasa por el corazón y se va a los riñones. ¿Ok? Las, cuando tienes, por ejemplo, preocupaciones constantes, cuando todo el tiempo te la pasas pensando si lo vas a hacer, no lo vas a hacer, cuando estás indeciso, ese se va al corazón y se va directamente al vaso. Te voy a mandar un libro, para que empecemos a trabajar ese tema. Es audiolibro. Si tú manejas, ponlo en una USB y conéctalo mientras vas manejando.
Si estás cocinando, ponlo en tus audífonos. Solo son 3 horas y media, más o menos. Entonces, espero y de corazón, de verdad, espero y de corazón, este tema de la culpa se dividió en dos. Espero y te haya apoyado. Pero por eso Anthony de Melo decía que requerimos empezar a trabajar nuestro interior. Por eso requerimos autoliberarnos de esta autoliberación interna. Entonces te mando ahorita el link, está en YouTube como audiolibro, para que te pueda ayudar a trabajar esta autoliberación y esta culpa. Quiero cerrar, con esta frase porque yo creo que es bastante importante. Cuando nosotros tenemos a un niño herido, vamos a tener muchos miedos. Cuando tenemos a un niño herido, por eso hay muchos cursos de sanación del niño interior. Por eso hay muchos libros donde trabajas al niño interior. ¿Sabes? Existen cuatro miedos básicos de este niño herido. Uno, el miedo a la presión, a las expectativas. Y normalmente un niño que sus papás le cargaron constantemente de que tú vas a ser grande, de que tú vas a hacer esto, y le crearon muchas expectativas al niño, porque entonces aquí vienen dos temas completamente distintos en donde, bueno, Martín, pues no se dice, hay que decir, sí, mi campeón, y aguas. Una cosa es creer en ellos, una cosa es impulsarlos y la otra cosa es crearles expectativas. Tú vas a ser un grande, tú vas a ser millonario. Aguas con las expectativas que le crees a los niños. Entonces empiezas a crear un niño interior herido. El miedo a las expectativas de los adultos, son 4 solamente. Miedo al rechazo y al abandono. Y estos, no, ojo, no estamos hablando de niños. Hay adultos que no han podido superar estos miedos de este niño herido. Entonces, si tu papá tenía grandes expectativas de ti, si tu papá, tu mamá, tus tíos te rechazaban o te abandonaban, esos son, bueno, van dos. El tercero es el miedo a la falta de espacio, ¿sí? A ser ignorado. Si no tenías un espacio propio y aún así eras ignorado, o viceversa, te encerraban en el cuarto y eras ignorado, traes guardado este miedo del niño interior herido. Y por último, el miedo al abuso físico. Grandes personas, o bueno, personas que fueron atacadas, que fueron violadas y demás, están llenos de culpa por lo que ellos ni siquiera hicieron. Bien, y cierro con esta frase que a mí en lo personal me gusta, bueno, me gustó bastante, que dice que nosotros requerimos, por eso te puse las plantitas que tú sembraras una semillita para que vieras cómo son los sueños y cómo florecen los sueños. Nosotros como seres humanos tenemos muchos ejemplos de dónde podemos tomar de la vida cotidiana para que nosotros podamos vivir de esa manera. Nosotros, en nosotros entra la comida por la boca y por la nariz entra el oxígeno. ¿Ok? Por la boca entra a los intestinos, de ahí hace una separación y en esta separación lo que sirve lo tomas y lo que no sirve se desecha. Igual, nosotros respiramos, se va a los pulmones, toma lo que es el oxígeno y lo que no lo sacas en dióxido de carbono. Bien, nosotros como seres humanos tendríamos que hacer lo mismo. Con las relaciones, con la manera en que nos llevamos, el cómo nos relacionamos con otras personas, observar lo que nos sirve, con lo que me escuchas de mí, por ejemplo, observa, toma lo que te sirve y lo demás deséchalo. ¿Por qué? Con esta frase me despido. Lo que no me hace bien, no me hace falta. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Igual, si no te hace bien ciertas cosas de alimentación, no te hacen falta.
Si no te hace bien cierto oxígeno o aire de algún lugar, no te hace falta. Si no te hace bien ciertas relaciones personales, no te hacen falta. ¿Listo? Preguntas, chicos. Espero y esto poco a poco vayamos teniendo discernimiento de todos estos temas. Cada vez van un poquito más profundos y te voy a ir compartiendo algunas cosas que sigo aprendiendo, insisto. Eh, y bueno, pues espero y esto te pueda funcionar para tus hijos, para tu pareja y para tu vida cotidiana. Si tienes alguna pregunta, con todo gusto. Déjame despedirme de aquí de la grabación.